te ponen una cerveza, la coges, le das un trago, y si antes de devolverla a apoyar en la barra te apetece pegarle otro, esa cerveza está buena. Al final creo que estamos bastante próximos los cerveceros de los consumidores de cerveza artesana, ¿no? Porque al final creo que los cerveceros también, normalmente, salvo raras excepciones, también somos bebedores de cerveza. No va el saber y luego el hacer. Es el hacer el que te da el saber, y entonces va todo el tiempo saber hacer, saber hacer. Hay una parte pasional evidente que está ahí siempre empujando y que te cautiva y que te hace feliz, que al final es una mezcla de todo, ¿no? ¿Empezamos? Vamos. Venga. De acuerdo, pues estamos, vamos, prácticamente en casa. Estamos en la fábrica, bueno, y en el bar de Yaca, aquí en la nave. En este caso estamos grabando a la persona que se encarga de ser el maestro cervecero, podríamos decir, Xiul, y estamos brindando con Platanazo, una de las últimas incorporaciones al catálogo de Yaca. Si os parece, brindamos. Hombre, siempre. Ahí está. Hostia, sí que sabe a plátano, tío. Yo no lo había probado. Hombre, claro. Hostia, buena, ¿eh? Qué curioso. Platanazo. Bueno, Xiul, pues brevemente explícanos quién es Xiul y a qué te dedicas, para que la gente que no te conozca lo sepa. Sí, Xiul soy yo. Y mi dedicación ahora, la verdad, porque a lo largo de una explicación un poco más larga de que me ha hecho la pregunta, pero que a lo largo de los años, teniendo en cuenta que aparte de la función que ocupo ahora, también soy también soy el fundador de la compañía, de la marca. Claro, al iniciarla yo y con un momento donde luego hablaremos quizá de esto, ¿no? Donde el sector estaba en un momento mucho más joven y mucho más al principio que ahora, al final durante muchos años terminé haciendo todas las funciones de la empresa, teniendo en cuenta que durante años estaba solo. El hombre orquesta que se dice. Correctísimo. Y a día de hoy, con los años me he ido quedando un poco con la parte que realmente siempre muy bien, porque es la parte que de alguna manera siempre me inspiró en un inicio, que es la parte de producción. Ahora es verdad que también dista mucho de los inicios porque se incorporan muchas más técnicas y procedimientos y cosas, pero sigue siendo quizá la parte que más me gusta y por tanto también la parte donde considero que puedo desarrollar un mejor trabajo, porque es donde más experiencia tengo y donde más con cosas que más estudio y que más me gustan. Entonces Ya. realmente soy maestro cervecero o responsable de producción de la compañía. Qué bueno. ¿Y qué estudio o experiencia tienes para poder elaborar una cerveza o para poder encargarte de esta parte del negocio? Tengo mucha experiencia, teniendo en cuenta también lo que comentaba de la juventud del sector en su conjunto, donde al final el movimiento de la cerveza craft llegaría a España más o menos cuando nosotros comenzamos, hace 15 o 20 años. Entonces experiencia larga, teniendo en cuenta nuestra circunstancia de aquí, y formación ninguna. Tengo mis formaciones y al final las formaciones siempre te ayudan y te sirven para cosas, pero específicamente como para la elaboración de cerveza no tengo, o sea, al final ahí puede haber ciertos grados, ciertas carreras en su momento que sí que tienen vinculaciones, yo que sé, química y algunas cosas, aunque no sean, porque formaciones específicas sobre cerveza, perdón, no hay. Claro. No hay, porque ha precisado también, ahora a día de hoy sí, ¿no? Pero ha precisado nuevamente que el sector evolucione y que haya como realmente una demanda y que se vea que esto va en serio, para que ciertas universidades o ciertos estamentos y tal empiecen a pensar en que una formación reglada sobre cerveza es interesante. Al inicio, cuando nosotros arrancamos, no había nada. Y yo tampoco provenía de una formación de ciencia o de algo así que tuviera una conexión directa con... Estudié filosofía y en ese sentido filosofía puede tener que ver con todo, Sí. pero ya está, tienes que buscarle tú la conexión, no que Claro. la tenga. Háblanos, si quieres, un poco de ese mercado joven en el que entraste y un poco qué te movió. Imagino que tendría pasión o mucho gusto por la cerveza, o tenías muchas ganas de comenzar a hacerla tú mismo. ¿Y cómo fue ese proceso? Sí, pues fue bastante fortuito. Fue bastante fortuito y bastante emocionante. Fortuito me refiero de que bueno, la historia un poco del inicio sería que yo, en el movimiento de la cerveza artesana en España empieza en Cataluña, quizá unos 10 años antes que en el resto de la península. Entonces, en un viaje, muchos años antes de yo dedicarme a esto a Barcelona, conocí por primera vez la cerveza artesana como tal. La primera vez que yo me la eché al paladar.
Claro, que tú te la echas al paladar y automáticamente los ojos te hacen. Y dices, hostia, ¿qué es esto? Y ahí se quedó esa experiencia, esa sensación guardada, hasta que luego, de forma fortuita, por un tema más personal, de circunstancias familiares, de cambiar de trabajo, porque también se me estaba agotando un proceso, bueno, por un tema personal, pues topé con un momento así de poder replantearme a qué me quería dedicar y no sé ni cuándo ni cómo me vino automáticamente aquella sensación de probar la cerveza aquella y, ostras. Es verdad que en la última época, en el anterior oficio, llevaba los últimos años trabajando también en temas relacionados con el pan, con temas de panadería y tal. Pensé en hacer pan por mi cuenta, como montar un proyecto de emprendimiento de pan artesano también y pan ecológico y tal. Y no sé en qué momento, muy agraciado, pensé que no era la cosa, no era el pan, sino que era fermentación, cereal, pero con líquido y con un poquito de alcohol, que siempre da un poco adereza así la vida. Y ese fue un poco el comienzo. Ya digo que en ese momento, teniendo en cuenta que lo puntero estaba siendo Cataluña, realmente en otra zona de la geografía de la península, Murcia y todo, y Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, todo prácticamente, estaba en un momento donde el sector estaba muy empezando, era prácticamente inexistente. Había en Murcia alguna pequeña experiencia antes de que yo empezara, pero también muy aislada, que a día de hoy tampoco sobreviven ya. Y entonces el inicio fue como con todo lo difícil y lo emocionante que tiene como empezar una cosa así muy en solitario, ¿no? Porque al final es muy difícil, porque no tiene referentes, no tiene formación, no tiene... Claro, no es muy complicado abrirte camino porque está todo por... Pero es como también cuando encuentras un terreno virgen, que es como... Es muy emocionante porque toda la historia que va a transcurrir luego de tu proyecto y tal, está todo por escribir, no hay nada previo, no hay nada que te restrinja, puedes como de alguna manera inventar y crear, es muy creativo, no mucho, porque está todo es como un folio muy en blanco. Entonces, claro, aprendes de cero, no solo como comentaba antes, a elaborar cerveza, sino que al ser un proyecto muy pequeño, donde el que lo inicia coge la multifunción esta del hombre orquesta, al final es como que no solo aprende a hacer cerveza, sino a cómo venderla, cómo plantearlo, el proyecto, cómo todo lo que al final conlleva una iniciativa así, ¿no? De artesana, económica, como me voy a llamar. ¿Y cómo fue la primera cerveza que hiciste? La primera cerveza que hice fue negra. Te empezaste fuerte. Fue negra. Es verdad que hice durante unos meses, no mucho, pero durante unos meses se hicieron unas cuantas cervezas experimentales como de autoconsumo. Estamos hablando de empezar en un equipo de elaboración en el que hacíamos 50 litros por elaboración, ¿vale? El primer equipo de Yaka. Entonces los primeros lotes de esos 50 litros al final se destinaron a probarlos con los amigos y realmente tener un primer feedback de si aquello tenía un sentido o que eso que estaba bueno, no estaba bueno, esto qué es. Y ya por un gusto personal, me gustaba mucho la cerveza negra, también es lógico que cuando te terminas dedicando a esto, aparte de esa experiencia que os he contado de probar la cerveza artesana, también siempre llevas como en la mochila experiencia de haber viajado un poco, de haber probado otras cervezas en otros países, de alguna manera como de descubrir que la cerveza rubia, pilsen, de lata, industrial y tal, es solo un mínimo ejemplo y bastante mediocre en general de lo que es el mundo de la cerveza en su conjunto, y entonces pues como que de primera ya apuntas como un poco ¿no? Tienes como un poco más alto de ahí, ¿no? Entonces, dice, una cerveza que ya estoy acostumbrado a beber, pues no hago. Entonces, una cerveza negra, ya digo que eso al final también va por gustos personales, ¿no? A mí me encanta la cerveza negra. Y entonces pues, yo dije, yo de primera hago una negra y me quedo tan... ¿Y cómo tan salió ancho. el primer lote? Muy buena, Sí. muy buena. Sí, bien es cierto que es muy difícil, que es muy difícil, no, que es totalmente imposible tener una valoración objetiva Claro. ¿no? Al final también cuando hablas de otra cosa muy bonita, todo es que este sector todo es muy bonito, pero todo el tema de las catas, cuando catas una cerveza, la cata no deja de ser una experiencia sensitiva. Entonces, claro, dependiendo
lo que rodea esa sensación que tú vas a tener, así refuerza o contrarresta esa sensación positiva o negativa de la cerveza. No sé si me explico. Quiero decir que es subjetivo por definición y por fuerza y por suerte. Claro. Porque si tú te tomas una cerveza, de repente, imaginaros la primera cerveza que yo probé, que contaba antes, te vas a Barcelona de vacaciones con amigos, un viaje maravilloso, con compañía estupenda, termina en una fiesta que te invitan de tal y pruebas una cerveza, ¿cómo te va a estar? De por sí creo que la cerveza estaba buena, pero ¿cómo no te va a estar buena si tú estás pletórico? O te tomas una cerveza en un sitio súper bonito, viendo atardecer y tal. Hostia, me tomé una cerveza allí que estaba buenísima. Y como decirme, claro. Luego esa cerveza te la tomas en otro contexto y no tiene por qué estarte igual de buena, ¿no? Entonces, claro, la primera cerveza que tú haces, después de haberte ocurrido la idea, la haces, ves que aquello fermenta, que genera alcohol, tal, luego te la echas a la nariz, tal, y flipas. Claro, dices, esto está buenísimo. Yo la recuerdo como que estaba buenísima. No significa que a día de hoy, si fuéramos capaces de traer ese mismo producto y ponerlo delante, igual pues tenía defectos, igual tenía problemas, pero claro, en ese momento no los va a apreciar. A mí, Sul, me gusta mucho el nombre de Yaka, ¿sabes? Es un nombre muy atractivo, digamos, ¿no? Que suena bien, que dices, hostia, lo escuchas la primera vez, ¿no? Y es una marca. Y tú como fundador, ¿de dónde sale el nombre? Sí, muy fácil. El nombre, yo soy del nombre, el nombre antiguo que tenía el pueblo de Yecla. Yo soy de allí de Yecla y bueno, y no sé, como que al final también... No sé cómo explico. Aparte de que es un nombre que como tú bien dices, me parecía, o siempre me pareció como sonoro, ¿no? Sí, como sí, que... sí, eso es. No sé quién me dijo una vez que se pronuncia igual en cualquier idioma del planeta, que no es de esto que lleva muchas R ni muchas J que al final hace que tal, al final Yaka sonoramente es como igual en cualquier... Y luego también, lógicamente, el nombre antiguo de tu pueblo es de alguna manera como un guiño, ¿no? También al oficio, en el sentido de que no deja de ser rescatar el oficio el movimiento craft o el movimiento de cerveza artesana, no deja de ser de alguna manera rescatar un oficio tradicional, artesano, con muchas características de lo que tiene el oficio artesano. De hecho a mano, hecho con cariño, antiguo, como un guiño también a cervezas antiguas, previas también al monopolio de la industria, ¿no? Cervecera, que al final, por desgracia, muchos de nosotros ya hemos crecido en un momento histórico donde sobre todo además en ciertos países, en otros no, pero en España en particular, un momento histórico donde la cerveza industrial había copado totalmente el mercado y desplazado a cualquier otra iniciativa y a cualquier otro producto prácticamente. Hasta luego la incorporación de alguna negra, alguna cosita ya, alguna cosa de Bélgica, ¿no? Empezaba a ver, pero entonces, claro, es como de alguna manera rescatar un producto que antes de ese movimiento industrial era un producto, pues como es la cerveza artesana, un producto plural, diverso, 1000 sabores, 1000 colores, 1000 estilos, ¿no? Pues justo hablando de eso, me gustaría que como experto o como maestro cervecero nos dijeran las claves para tener una buena cerveza. Ostras. Imagino esa sería la pregunta que puede hacer la hora y media de respuesta, si me pongo. Pero bueno, es un poco unos matices, ¿no? Seguro que tú tienes mucha más, seguro no, 100%, tú tienes mucha más idea de cerveza que yo cuando la pruebas. Entonces, algo que nos pueda decir, oye, si pruebas si es así o así, eso pinta guay. Vale. Sí, podríamos tener aquí una respuesta múltiple. Lo primero que se me viene, que es como una respuesta muy difícil, pero a la vez lo primero que se me viene es como una cosa muy fácil, ¿vale? Y es como que no sé, con lo largo de los años, al final varia gente compartiendo también esto de las catas y tal, como que sí que te viene la cosa de que las personas, como de alguna vez tenemos como un grado de intuición respecto a lo que está bueno mucho mayor de lo que nos creemos, ¿no? Entonces, como que a veces estamos contrastando como el criterio de que tienes que saber de cerveza para probar cerveza, pero luego también se produce el fenómeno de que tú pones una cerveza muy compleja, muy elaborada, muy rara, muy lo que tú quieras, y al final la persona que no sabe de cerveza, dependiendo de cómo esté de buena, se la va a beber más rápido, se la va a beber más lento, ¿no? Un amigo me dijo un día, tú te ponen una cerveza, la coges, le das un trago, y si antes de volverla a apoyar en la barra te apetece pegarle otro, esa cerveza está buena.
Y si la dejas en la barra y te parece más importante la conversación o el cigarro o el aperitivo que la cerveza, no está muy buena. Pues es un buen... Muy guay, ¿no? Porque también como que también devuelve como un criterio muy bonito, ¿no? Al consumidor plano, de que al final todo el mundo tenemos como una intuición de que cuando algo tiene un defecto, algo no está fino, algo no está... puede tener un sabor muy, muy espectacular o puede tener... Sí, como una cosa, ¿no? Pero que al final es como muy escaparate. Hay una cosa detrás del escaparate que... Uy, qué escaparate más bonito. Hay una cosa detrás de calidad que hace que las cervezas que están buenas se beban fáciles, se beban bien, se beban muchas y te llamen a repetir. Cuando la cerveza no está buena, no sabes por qué, no funciona. Y si además has leído, sabes y estás formado, entonces ya además sabes por qué. ¿Sabes? Porque esto no cuadra, porque en este proceso la fermentación no ha ido como tocaba, entonces ha generado unos ciertos sabores muy sutiles. Eso sí que es lo que se entrena y lo que se trabaja un poco con la formación y con la experiencia, ¿no? Que al final termina siendo capaz de saber ciertos defectos por qué pueden venir y tal. Pero está muy guay como esa parte, ¿no? Intuitiva, así como popular, de decir, esto, lo que está bueno y lo que está malo, independientemente de es verdad que hay que salvar, como decir, no, es que a mí las cervezas negras no me gustan, claro, entonces no estamos hablando de eso, porque si no te gustan, no te gustan y no te las bebes. Pero una vez que no te disgustan, que te las bebes, pues es un muy buen termómetro ese hecho, ¿no? Cuánto tarda en bebértela y cómo te entra eso. Sin duda. Por lo demás, al final, esa es la parte, una parte de la respuesta más sencilla, ¿no? Como más sencilla y me parece como casi la más definitiva. Porque luego lo otro es saber las causas y saber lo que hablamos, ¿no? Cuando esa sensación, esa intuición no se da y ves que la cerveza pierde como criterio principal, yo diría como lo que en inglés se llama el drinkability, ¿no? Cuando la cerveza pierde la bebestibilidad, si queremos traducirlo, ahí es donde el cervecero, en este caso, tiene que estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque, y normalmente, salvo que sean errores muy grandes, donde al final, claro, si tú tienes una fuga de agua en tu casa, pues si es una fuga así de gorda, pues que la ve, todo el mundo la ve. Pero si no es gorda, que es lo lógico, porque si es gorda todo el mundo la ve a la primera, cuando no se ve a la primera es cuando está ahí, que suele ser siempre multifactorial. Suele ser porque un poco de problema con el ajuste de agua, un poco de problema con alguna selección de algún ingrediente, un poquito de problema con la fermentación. Por supuesto, quizás sea lo más delicado, diría yo, a día de hoy. También el proceso más largo, ¿no? Como que, no obstante, al final el cervecero, la parte que más interviene es el diseño de receta y la parte de fabricación del mosto, que dura un día, mientras que luego la fermentación y la maduración, clarificación, que pille la carbonatación justa y demás, va a tardar casi un mes, ¿no? Con lo cual podríamos decir que trabajan mucho más en la cerveza las levaduras que los cerveceros, o trabajan mucho más el tiempo que nosotros. Y en ese tiempo, lógicamente, es donde la influencia de lo que ahí ocurre también es mayor. Con lo cual es como siempre muy sutil, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa fase estarían gran parte de los problemas que puedes encontrarte en una cerveza. Ya digo, problemas pequeños que son de estos que hablamos de que la cerveza no está excelente y no se bebe lo fácil que debiera. Cuando ya hay un problema de que la cerveza no está buena porque tiene un problema gordo, pues quizás es más fácil. Cerveza huele a cloro y resulta que el agua no la has declorado y no tal y no sé qué, pues entonces ahí no hay que pensar mucho. Como decir, claro, pues ya está, porque no está buena porque lleva cloro, ya está. ¿Sabes? Por ejemplo. Sí. Bueno. Y hablando de elaboraciones como estamos hablando, nos estamos tomando ahora mismo una cerveza que se llama Platanazo, pero no es solo por querer, es que sabe a plátano la cerveza. ¿Cómo se consiguen ese tipo de sabores? Pues en este caso nosotros tenemos una línea muy, muy divertida son cervezas de estilo triple, que son cervezas de un estilo así de abadía, que las vamos tocando con diferentes frutas, ¿vale? Entonces, en el caso del plátano, o en el caso de otras cervezas también de esta gama, lo que intentamos de alguna manera es reforzar con una fruta un sabor que ya de por sí da la cerveza. Quiero decir, la cerveza al final, aunque tenga otra de las cosas apasionantes, la verdad es que aunque tenga básicamente 4 ingredientes y el agua al final es como un poco el colchón donde reside todo, no es que aporte ningún matiz así más allá,
al final con esos 4 ingredientes tienes como un abanico de posibilidades muy grande. Entonces como que es muy divertido también. A mí por lo menos también es que me gusta mucho eso de cómo cocinas con pocos ingredientes y ser capaz de sacarle a cada ingrediente su máxima expresión, ¿no? Entonces, dentro de los abanicos de organolépticos, del lúpulo, de la malta y de tal, es infinito, es un mundo. Ahí todo claro, las maltas van desde la rubia a la tostada, los lúpulos van desde montones de especias, de cepas, de plantas y tal. Y entonces vas teniendo un abanico organoléptico súper amplio que va de todo tipo de flores, de frutas, de especias, luego todas las maltas de tostadas, de chocolates, de torrefactos, de mucho. Entonces es un trabajo muy bonito, por lo menos a mí me lo ha parecido siempre, reforzar, ¿no? Entonces en este caso del platanazo tenemos una levadura que genera unos subproductos, unos ésteres que generan, que los descriptores que son de esos subproductos de la levadura son plátano. Entonces tú vienes con el plátano y juegas a que la adición de fruta se sume al de por sí ya perfil de plátano que debería darte esa cerveza con esa levadura, trabajar a esa temperatura, con ese tipo de fermentación y tal. ¿Esta cerveza lleva plátano? Claro. Y solo en esta línea normalmente no utilizamos, pero justo en esta línea que son las triple con fruta, que tenemos siempre una en catálogo, vamos jugando con una fruta que viene como a intensificar o a complementar algún perfil que ya de por sí da la cerveza. Como la frambuesa que también tenéis. Correcto. No sé si dejo alguna. Mucho frambuesa, fresa, mango, plátano, no sé, no me vienen esas 4. Melocotón. Qué bueno. Cambiáis o sea, elaboráis muchos tipos de cerveza, ¿no? Cada 2x3 estáis sacando. ¿Eso por qué lo hacéis? Responde, yo creo, bueno, en un primer momento diría que responde, bueno, en un primer momento y actualmente, responde por un lado como a una inquietud del cervecero, en el sentido de, como decía antes, de que como una característica, al final te pones a hablar de las diferencias entre la cerveza industrial y la cerveza artesana y puedes hablar de cosas más técnicas, de procesos de elaboración, pero para mí una de las características muy principales es que al tener fábricas pequeñas te permite diversificar estilos, con lo cual el amor, si queremos llamarlo así, por la cerveza tiene muchas más caras, porque al final te gusta la cerveza y te gustan todas las cervezas. Entonces, claro, teniendo una fábrica pequeña que te permite hacerlo, que no tiene un maquinón que tengas que hacer no sé cuántos 1000 litros, pues te permite hacer muchos tipos de cerveza. Entonces, esa inquietud creativa del cervecero se ve satisfecha porque dice, ¿y esta cerveza que he probado no sé qué sí? Pues la voy a hacer yo, y esta, así, tiene esa parte como muy, muy divertida. Y además, por suerte, porque si no tendríamos un lío, el perfil también un poco del consumidor también se suma un poco a esa dinámica. Igual que el cervecero, al final creo que estamos bastante próximos los cerveceros de los consumidores de cerveza artesana, ¿no? Porque al final creo que los cerveceros también, normalmente, salvo raras excepciones, también somos bebedores de cerveza. Entonces, claro, te apetece como consumidor de ese tipo de cerveza probar cervezas nuevas, siempre. Tú al final tienes una marca que te inspira cierta confianza, saca una cerveza nueva, ostras, ¿ves cómo está la última cerveza que ha sacado esta gente? Tal. Entonces al final creo que va bastante de la mano, ¿no? Como que bastante de la idiosincrasia de este mundillo así, la pluralidad y la creatividad y mucha cerveza y probar y jugar sería un poco la palabra, como que no es solo un perfil de consumir una cerveza artesana porque te parece que también, te parece más rica, más sana, más nutritiva, más especial, también, pero luego también más divertida por esta otra parte que decimos de otra nueva, hostia, claro. Mira, han sacado, uy, ahora mira, uy, claro. Ese punto está también ahí, ¿no? En el rollo. Pues hablando un poco de las cervezas, cualquier persona que le sirvamos esta copa de Yaka y, si no me equivoco, cualquiera de las vuestras, antes de probarlas simplemente te das cuenta de que son un poco más turbias, y eso es porque no las filtráis, si no me equivoco. Correctísimo. ¿Por qué es esto? Básicamente es por bueno, en la misma línea que hablamos, es por respetar de alguna manera, sería meterse como más en cosas más técnicas, pero es de alguna manera, al rescatar ese talante, ese oficio como tradicional, tratas también de alguna manera de mantener el producto
lo más fiel posible a como es, ¿no? Lo más completo posible. Al final el proceso de filtración es un criterio de estabilidad que tiene bastante sentido cuando el volumen de producción es inmenso y cuando la cerveza se aleja mucho del punto donde se produce, entonces la cerveza viaja, la cerveza sufre condiciones adversas de temperatura, de almacenamiento, de tal. Entonces, claro, todos los procesos de filtración, podríamos añadir a esta respuesta que estoy dando, el de pasteurización. Ciertos procesos tienen sentido a esos volúmenes, pero nuevamente nos aleja mucho de ese, por suerte, como de esa parte más industrial, a cuando tienes una fábrica pequeña de una distribución más local, donde el producto no se aleja tanto de donde se produce, etcétera, te permite no implementar esas prácticas y por tanto el beneficio de tener un producto mucho más completo. Al final una cerveza que no se filtra va a tener todos los componentes que tiene la cerveza, va a estar organolépticos, nutricionales, una cerveza más completa porque no la has desprovisto de... Claro, al final el filtro se hace principalmente por quitarle levadura y quitarle elementos que pueden hacer que se deteriore. Pero cuando le quitas esos elementos, inevitablemente también le quitas otros que igual no quieres, ¿no? Entonces, al final vas aguando el producto, homogenizándolo, quitándole personalidad, quitándole gracia, quitándole, ¿no? No lo filtras, lo mantienes como en estado puro. Qué bueno. La pasteurización es lo mismo. No lo pasteurizas, no lo matas. Al final es un producto que está vivo, que evoluciona en el tiempo, que puedes jugar también a catarlo en diferentes momentos y va cambiando, como le pasa también al buen vino, ¿no? Que al final hay que entenderlo como lo que es un producto vivo, las levaduras y luego nutricionalmente y energéticamente, si queremos, pues no es lo mismo consumir un producto muerto, pues no puede ser lo mismo que consumir un producto vivo. Claro. O yo por lo menos tengo esa creencia. Y si de cara, por ejemplo, imagínate que Yaka se empieza a comercializar de una forma brutal y los volúmenes de producción pues ya tienen que ser mucho mayores. ¿Crees que seguiríais manteniendo siempre vuestro hit, ¿no? No vamos a filtrarlo, de mantener la cerveza primogénea, digamos? ¿O crees que eso podría cambiar? No, te entiendo. No, hay algún, a ver si hay alguna medida, hay algún proceso que puede implementarse que está como en el término medio, es decir, hay algunos procesos que buscan resultados parecidos a la filtración, pero que no son la filtración, que son procesos menos agresivos con el producto que se están implementando en algunas fábricas de cerveza artesana. Entonces, imagino que podríamos implementar alguna cosa de esas, pero la otra no. Lo otro no, porque al final, claro, ¿no? Claro, porque al final la filtración, esto también es una cosa que no está definida como en ningún decreto, pero que al final para mí la filtración y la pasteurización sí que empiezan a ser como dos líneas rojas que diferencian un producto artesano de lo que no es artesano. Entonces puedes crecer, pero al final no deberías de crecer tanto o no deberías de crecer de una manera donde el mercado o tu idiosincrasia de venta o tal te obligara a ello, porque al final de alguna manera creo que vestiría un santo para desvestir otro. Sí. Quiero decir que igual la abastecerías bien a un cliente que necesita el producto así, pero la gente que igual ha crecido contigo y ha consumido tu producto y tal, empezaría como a no gustarle tanto como antes y ¿sabes? Se pierde tu identidad, digamos, sí. ¿no? Y al final sí que es una cosa identitaria, ¿no? De la cerveza artesana, con lo cual y se puede hacer un producto ahí en países donde el movimiento de la cerveza artesana lleva muchas décadas de ventaja respecto a aquí, y se pueden hacer volúmenes de producción mucho más grandes manteniendo las claves de la elaboración de artesana. Mucho más grandes hasta un límite, que nadie piense que Yaka... No, y si Yaka fuera como 4 cerveceras de estas industriales como aquí, que cogiera aquí medio bar... No, dice, no, claro, igual ahí no podría, pero es que no vamos a dar pie a convertirnos en ese volumen porque al final no es nuestra... No es vuestra línea. No es nuestro trabajo. No. Y Siul, ¿cuántos litros generáis aquí al año? ¿Al año? Pues creo que el año pasado tendría que mirarme yo la chuleta. Pero sí, unos 150.000 litros al año. Hostia, son litros, 15.000 al mes. Creo que el año pasado cerramos con 157. Creo recordar la cifra así de memoria. Por un poco... Yo y la gente que nos ve, ¿cuánta producción puede tener una cervecera industrial como las que todo el mundo conocemos?
Aproximado, ¿no te hace una idea? Millones y Claro. millones de litros, claro. Pero ahora mismo no te sé decir la Claro. respuesta. Claro, Me la diría al teléfono en un momento. ¿Cuánto Ya, produce bueno, no sé ya. quién? Pero mucho Claro, más. si alguien mucho se ha más. quedado con ganas de saberlo, Mucho más, sí. mucho más. Claro. ¿Y cómo es? Porque al final, bueno, pues el mundo cervecero yo lo veo un mundo muy competente en el tema de que tenemos miles de marcas. Vamos a distinguir de cervezas que todos conocemos industriales como artesanas. ¿Cómo es entrar en el mercado en un mundo que tenemos de todo? Y tienes que hacerte hueco para vender, para hacerte tu marca, para darte, ¿no?, volumen ahí. ¿Cómo entras en este mercado? Pues, ¿cómo entra? Así de primeras creo un poco que volviendo a lo anterior, de que de alguna manera la cerveza artesana tiene como una idiosincrasia propia, creo que no hay tanto, fíjate, creo que no hay tanto. Porque es verdad que hay otras cervezas, pero un abanico, una oferta amplia de cerveza, lo que hablamos también antes, cervezas negras, cervezas de abadía, cervezas belgas, no sé qué, esto y lo otro. Pero esas están ahí ya muchas Claro. décadas, están ahí de siempre. Lo que te ofrece una cerveza artesana, a nivel también lo que hablamos antes de ese carácter que tiene, de no filtrar, de tal, eso es no hay tanto. Luego, a nivel de que la cerveza sea de producción local y por tanto también como que consumiendo la cerveza apoye iniciativas económicas también más cercanas, tampoco hay tanto. O sea, es como Claro, que si es vas verdad. como cribando, por ejemplo, nosotros aquí en Murcia no tenemos la sensación de que sea un esfuerzo muy grande introducirse en el mercado de la cerveza artesana, porque es que realmente no hay tanta cerveza artesana para, por ejemplo, la población que hay en Murcia y alrededores. Porque al final, cuando hablamos de un producto local, tampoco es que nosotros vendamos, por ejemplo, solo ni ninguna cerveza artesana, que vendamos solo en Murcia ciudad. Claro. Al final, en Murcia ciudad, los pueblos de Murcia, provincia de Alicante al lado, la provincia de Albacete, ¿no? Como que coge un radio de acción donde si piensas la gente que vive ahí, que le puede que ya le gusta o que le puede gustar este producto si lo prueba, no hay realmente una oferta que seamos aquí 10.000 fábricas como esta, en Claro. plan, no nos hemos visto en esa. Encima nosotros también, que empezamos de los primeros, nunca nos hemos visto en esa dificultad de que haya como un mercado muy Sí. liado. Más bien la limitación ha sido siempre la otra, más bien la limitación ha sido siempre un producto muy nuevo y por tanto que puede tener mucho potencial, pero que al final requiere de mucho esfuerzo de introducción, porque es un producto que cuando arrancamos, yo me acuerdo de las primeras veces que salí con cerveza a ofrecerla a los amigos y tal, y luego a los primeros bares, que era como cerveza artesana, ¿eso qué es? Hombre, pues cerveza que hago yo es como que no sé, claro, imagínate que cero. No se sabía que existiera esa posibilidad. Claro. De que se pudiera hacer cerveza uno mismo, o hacer cerveza en casa. Con lo cual siempre ha sido más un trabajo de difusión y de explicación, casi un trabajo didáctico, ¿no? En la función comercial siempre ha sido tiene un componente muy didáctico, más que un rollo de competencia y de no ha ido por ahí. Bueno, es que yo me imagino cómo no hay cervezas artesanas. Estamos acostumbrados a las cervezas de tirada de siempre, ¿no? Y llega a ofrecerle a un hostelero una cerveza artesana, que el precio es un poquillo mayor, que tiene que entenderla de otra forma, porque al final esta cerveza se tiene que entender de otra forma. Totalmente. Yo veo aquí como lo veo como un arte, ¿sabes? Fuera de eso, juegas con sabores, juegas con complejidad, pues al final es como el vino, ¿no? Totalmente. Y me parece brutal, ¿sabes? Cómo incorpora eso, cómo le vende eso a la gente. Brutal. Sí. Todo un trabajo de hormiga. Sí. Pero bueno, al final hay poco a poco. Y te tengo que decir que nosotros a día de hoy, que ya hemos hecho 20 y pico vídeos bebiendo yaca y tal, a nosotros nos ha destrozado la forma de tomar cerveza. Sí, yo ya me sí, tomo tal una cual. lager industrial y no me luce. Dame otra cosa y de verdad, o sea, y esto no es sí. por... Es que es de verdad. No, te lo dice mucha gente. Cuando esa pruebas este sensación. tipo de cerveza,
Lo otro es, pues bueno, pues Sí. aquí está. Sobre Yo, todo yo cuando- lo siento así, de verdad. Sí, además cuando pruebas variedades, porque tú puedes probar una cerveza artesana y que a lo mejor no te guste en ese Claro. momento, pero cuando nosotros como ya hemos probado por un gran abanico vuestro, ¿sabes? Es como que dices, achu, y esta, ya te despierta otro tipo de interés. Lo que hablamos antes de ese componente juguetón, ¿no? Sí, que, sí, tiene, sí. que tiene el beber cerveza artesana, que probar, descubrir. Claro, es un atractivo muy grande que no lo tienen los productos homogéneos al final. Claro. Claro. También hace otro tipo de elaboraciones, como la hidromiel, por ejemplo. No sé si estoy confundido en que tenéis algún tipo de vino, puede ser, o estoy confundido yo. No, vino no. O algo, no sé, ¿tienes algo diferente a la hidromiel y la cerveza? O estoy... No. Ah, De hecho, pues, la hidromiel podríamos decir que a día de hoy podríamos decir que ni siquiera deja de ser cerveza. Vale. Al final, es que ahora hacemos hacemos una hidromiel que también encaja muy bien con nuestros planteamientos, que hacemos una hidromiel que puede llamarse hidromiel como cerveza, de hecho lo que se llama es Bragot, porque lleva 50% de cada ingrediente. Lleva 50% de mosto de cerveza con 50% de los azúcares fermentables aportados por la miel. Entonces consigue un producto que existe, que se llama Bragot, y que es justo eso, es como una cerveza con gran cantidad de miel dentro de los azúcares fermentables del mosto. Pero porque la hidromiel es como el nombre vikingo, si no me equivoco, ¿no? Que le Sí, hacían es esta como elaboración. un término más genérico donde también podría elaborarla, que no es nuestro caso, donde también podría elaborarla sin la parte de la cerveza. Entonces sería hidromiel pura. Vale, Entonces solo sería agua y miel fermentada. de acuerdo. Nuestro caso es, en vez de agua, es mosto de cerveza y miel fermentada. Vale. Y luego, hablando del tema de elaboración de cerveza o diferentes recetas o diferentes bebidas, ¿hay diferentes formas de hacer cerveza? Por ejemplo, ¿una persona en Alemania hace la cerveza como aquí? ¿O hay diferentes procesos? No, hay diferentes procesos y diferentes escuelas con algunas características. Es una pregunta bastante técnica por eso, ¿eh? Como que yo creo que lo más fácil o la primera distinción siempre es como la gran diferencia que hay entre elaborar cerveza industrial con una serie de procesos y tal, o elaborar cerveza artesana. Eso sería como lo más fácil de ver y de explicar. Y luego, tanto imagino, dentro del mundo de lo industrial lo desconozco más, dentro del mundo del artesano imagino que en ambos mundos hay diferentes escuelas, diferentes técnicas, diferentes matices que introducen ahí en el proceso de cómo hacer, pero suelen ser ya cosas finas. Vale, cuéntanos si no te importa. Sabemos que aquí en Yaca hacéis visitas para la gente que viene para mostrarle el proceso de elaboración, que a todo el mundo de aquí le invito a que se acerque cuando quiera a verlo porque es una experiencia muy chula. ¿Cómo es el proceso desde que tienes una cerveza en tu cabeza hasta que nos la estamos bebiendo aquí en la copa? Rápidamente. Sí, como si fuera una mini visita. Exacto. Hay como dos, lo apunto también antes, hay como dos partes muy diferenciadas en la elaboración de cerveza, la parte fría y la parte caliente. La parte caliente, también como a modo resumen y a modo así fotográfico, yo cuando hago las visitas siempre explico, ¿no? La parte caliente sería como la que el cervecero es más cocinero y la parte fría es la que el cervecero es más ingeniero o más técnico, ¿vale? Entonces, en un primer momento se seleccionan los ingredientes, que al final es combinar las diferentes maltas de las que disponemos, de manera que ahí ya vas a elegir qué color y qué sabor va a tener la cerveza, porque con los diferentes tostados de la malta se consigue justamente eso, diferentes colores, diferentes sabores, incluso diferentes texturas, y luego también vas a decidir ahí cuánto, aquí no estamos limitados por una fruta o por una concentración de azúcares de una fruta, de un producto fresco. Estamos con un producto estable que es la malta, entonces cuanto más kilos de malta añadas por litro de agua, más concentración de azúcares tiene el mosto y por tanto más graduación alcohólica tendrá la cerveza al final. El dicho de cuanto más azúcar más dulce aquí no es tal cual. Entonces, en un primer momento en el diseño de la receta, ¿qué es lo que primero que va a intervenir el primer momento es la mezcla del grano con el agua. Entonces, has seleccionado los granos, como acabo de explicar, y los vas a añadir en una concentración que tú decides, que responde al grado alcohólico que querrás al final.
y luego has trabajado un poco, en nuestro caso, el agua, que ya es como más fricada todavía, pero que al final, explicado muy sencillo, cada estilo de cerveza nació en un momento histórico en un lugar geográfico del mundo. En ese lugar geográfico el perfil de agua, las concentraciones de sales minerales del agua eran X. Claro. Y aquí las controláis, tío. Claro. Entonces, aquí entiendo que en la mayoría de fábricas, en este caso de cualquier fábrica, tanto artesana como industrial, claro, porque el agua al final es la base de todo lo que vas a hacer, ¿no? Entonces hay un estilo de cerveza X que surge en un lugar del mundo y entonces tiene un carácter, se comporta de una manera en boca, tiene como responde a los lúpulos de una manera, responde a lo tal. Entonces, al final, para que tú una cerveza sea de este color, tenga esta graduación, tenga este lúpulo y esté buena, necesita como que la cama en la que descansa todo sea la adecuada. Y esa es el agua. Entonces, claro, lo que nosotros hacemos aquí en Jaca es que cogemos un agua, le quitamos por un proceso de trabajo con el agua, le quitamos todas las sales y luego remineralizamos en función de la receta de cada día, porque no lleva la misma agua una cerveza rubia, ligerita, de beber fácil y tal, que una cerveza tostada e hiperlupulada. Pues claro, no lleva el mismo agua. Entonces se trabaja el agua y se mezcla con esa receta que hemos compuesto de grano. Eso nos da un mosto dulce, tan dulce como hemos decidido. El mosto dulce, que ha llevado un montón de procesos de extracción de azúcares, procesos enzimáticos, muy complejos, que no podemos entrar. Esto sería, cada cosa de esta que estoy diciendo como el macerado, pues esto ya sabes que da pie a varios años de estudio, solo de eso y así. Pero al final el resultado es sacar un líquido, un mosto que se llama dulce, que en el siguiente parte del proceso se va a cocer, se hierve, para que esterilice, para que todos esos procesos bioquímicos, enzimáticos y demás se paralicen, se quede el mosto libre de microorganismos, que eso de alguna manera se hace para garantizar que el microorganismo / levadura que tú le añades sea el que va a trabajar, porque si no conviviría con otros microorganismos que ya están en el ambiente y que tal, ¿no? Entonces lo hierve y en ese proceso además se introduce el ingrediente lúpulo, que es una planta de la familia del cannabis, que se utiliza además igual, las flores de los cogollos, las flores de la hembra, y se empezó a implementar en el uso de la cerveza porque se descubrieron unas propiedades muy potentes a nivel de conservante natural, ¿vale? Una hierba aromática que protege el producto. Y entiendo que, lógicamente, el éxito de parte rotundo es porque no solo tiene esa función, que mola mucho, sino que es que aparte está buenísimo. Y compensa muy bien, convirtiéndolo en como ya sabéis, uno de los mejores productos del mundo, de este mundo y quizás de otros mundos también. Equilibra muy bien los sabores de la malta, los dulzores del alcohol y tal, con esos sabores más resinosos, herbáceos, florales, afrutados, ¿no? Como que el lúpulo viene a aportar una gama muy compleja también, pero muy complementaria con la otra. De manera que hace el producto, como decíamos antes, más bebible, mayor drinkability. Y en ese momento de la cocción es donde se añade. Entonces ya tenemos un mosto de un color, de un sabor, de una concentración de azúcares y con una lupulización elegida. Se manda a fermentación y comenzaría la parte fría. Esto que he contado es un día de trabajo. En 8 horas o así, cada proceso que he dicho pues son 1 hora de cocción, 1 hora y media macerada, no sé qué. Un día. Empieza un proceso de fermentación y ahí ya sí que, como decíamos al inicio, ¿no? Ahí hay un proceso mucho más largo donde el cervecero pasa a un segundo plano, quien está trabajando de verdad en la levadura, pasa a un segundo plano de acompañamiento, de control, de dialogar con la levadura, cómo está yendo, estáis fermentando bien, os falta de algo, una cosa un poco más tranquila, donde se suda menos, pero mucho más delicada, lógicamente, y ahí la fermentación, que es la conversión de los azúcares en alcohol, que también, dato interesante, produce CO2 en esa reacción química, ¿vale? Entonces va a durar unos 7, depende mucho de la cerveza y la graduación alcohólica. Cuanto más alcohol, pues normalmente la fermentación se prolonga un poco más. Va a durar entre 5 o 10 días, vamos a poner 1 semana de media, y después de esa semana
se hace un periodo de maduración donde esa maduración, que es más larga, dura otras 2 semanas más o 20 días, ahí en esa maduración muchos de los sabores, de los compuestos que ha generado la cerveza al final ahí se cohesiona, se redondea, se madura, se convierte en un producto más estable y además se aprovecha para que todos los sólidos y las levaduras que ya están inactivas decanten por frío, cosa que por eso el proceso es mucho más caro porque requiere de mucho tiempo, pero es justamente lo que nos evita la filtración, porque es la decantación de manera natural por frío. Y luego además el gas que desprendió la fermentación, que es un gas natural de la cerveza, se queda en el tanque y en ese proceso de maduración, por gracias a la temperatura fría, se disuelve en el líquido. Con lo cual, si todo te va bien, deberías tener una cerveza como las que hacemos aquí en Jaca, donde el gas disuelto de la cerveza, primero, es menor que la cantidad de gas que suele tener la cerveza industrial y por tanto es como más digestiva, más agradable, te hincha menos. Y luego es natural, es el gas que desprendió la propia fermentación, no es gas añadido. Vale. Si sumas la semana el día de elaboración, que es lo de menos, más la semana de fermentación, más los 20 días o así de maduración en frío, que garantizan un poco todo esto que estamos hablando, la limpieza de la cerveza, la estabilidad y tal, pues te vas a un mes. Vale. O sea, en un mes piensas en hacer esta platanazo. Sí. Y en un mes, no la bebemos. Puedes beberla y... Sí. Es curioso, ¿eh? La verdad es que no habría imaginado que era un mes. Lo imaginaba, fíjate, como mucho más largo. ¿Ah, sí? Quizá a hay mí me daba la personas... impresión que era más largo también. Quizá hay otras personas que piensan que es más corto, pero a mí me daba como... Más, quizás, por el tema de cerveza artesana, que es que nosotros al final ahora estamos muy metidos en ello porque lo tomamos semanalmente varias veces. Me daba la sensación de que era un proceso más largo. De hecho, es la cerveza industrial cuando es mucho menos de un mes. ¿Ah, sí? Claro. Por cada una de estas partes que yo digo, de que al final vas dejando que la cerveza siga su curso, su ritmo y tal, como de manera lo más respetuosa posible, al final la antítesis de eso es con ayudas, con trampas al final y violentando cada proceso para que acelere, porque como todo el mundo sabe, al final lo más caro en cualquier proceso industrial es el tiempo. Si tú consigues sacar la cerveza en 6 días, pues claro, es muchísimo más barato que si la sacas en 30. Claro. Ahí no hay... Sin duda. Quizás lo más caro de todo sea justo eso. Vale. Pues bueno, yendo un poco, estamos acercándonos al final de la entrevista. ¿Se me ha hecho cortar? Bueno, te quedan 15 minuticos así más o menos. Aún puedes disfrutar un poquito. Nos gustaría saber si como maestro cervecero tienes a día de hoy un objetivo. Decir, oye, es que me encantaría sacar esta cerveza o con estos sabores o con estos grados. ¿Tienes algo ahora mismo en mente? Así a nivel... No muy... O sea, aparte de que podría hablar como de las próximas novedades de Jaca o así, pero que no es como ningún reto así muy fuera de lo que ya hacemos. Podría decir que una de las... Al final como maestro cervecero, fíjate qué curioso, ahora llevo una época que me está interesando mucho, a diferencia de otras épocas, ¿no? Como que antes me solía interesar mucho los días que elaborábamos alguna cerveza nueva, porque era como una oportunidad de refrescarte, de diseñar una receta y tal. Y ahora llevo una época que creo que está muy bonita, que es como de interesarte más cuando elaboras las cervezas que siempre elaboras. Por la razón de que como las elaboras siempre, tienes como un criterio más creíble o más, ¿no? De si estás mejorando o no estás mejorando, como en tus técnicas y en tus procesos, porque al final, como en cualquier oficio, pero que una de las cosas muy bonitas es que no tiene final, que es que una cerveza tú la pruebas y piensas que está buenísima, esta misma cerveza está buenísima, pero siempre podría estar un pelín mejor. Y a veces que no estás preparado hasta que no estás preparado para saber cómo podría estar mejor, pues no puede estar mejor. Ahora mismo esto me parece que está muy bueno, pero sé que en algún momento del camino dirá, ya sé cómo puede estar un pelín mejor. ¿Y qué significa un pelín mejor? Pues a día de hoy no lo sé, pero se puede, ¿no? Entonces, cuando tú una cerveza
la haces como de manera más, con cierta periodicidad, la vas haciendo, es una línea fija de tu catálogo, te ofrece la oportunidad de probarla más a menudo y por tanto de pensar más sobre ella y de jugar a ese juego de afinar, de lo que decíamos también al principio, ¿no? De que las cervezas ya cuando están buenas ya no tienen errores grandes que los vea todo el mundo, ya tienen matices pequeños que arreglar, que tocar ahí un poquito, ahí es donde el cervecero, o yo ahora mismo, me pregunta así como más a nivel personal, donde yo ahora mismo me divierto bastante, como en tratar de una cosa que ya la considero como terminada y buena, decir, pues, ¿cómo hace? Un poquito aún mejor, un poquito. Entonces, ese sería ahora mismo una de las brechas o de las líneas de trabajo que yo llevo, que me digo a mí mismo. Y otra, muy diferente a esta, que sí que coge más de novedad y tal, sería que para el año que viene queremos darle una vueltecita de tuerca, sería la implementación de una línea, ya tenemos algunas, de maduración de cerveza en barrica de madera, que es una cosa muy divertida. El envejecimiento en barrica te ofrece unas posibilidades muy guapas, porque por un lado la madera es porosa, entonces se producen otros procesos que no tienen inoxidable, de microoxidación, de unas evoluciones que tienen las cervezas que no van a tener en otro formato, y luego aparte también te confiere los sabores. Nosotros utilizamos siempre barricas ya usadas, entonces te confiere los sabores del producto que contuvo la barrica anteriormente, ¿no? Nosotros solo trabajamos a día de hoy con barricas. Alguna vez hemos hecho otra cosa ya en el pasado, pero a día de hoy solo trabajamos con barricas de vino, en su mayoría de vino monastrell de la zona, por darle también un carácter también de terruño, ¿no? De un sabor de la tierra, como sumar, como un poco también reivindicando que al final las cosas, los productos son de un sitio, ¿no? Y mola que tengan como su firma. Entonces, el envejecimiento en barrica, a la par que todo esto digo, a la par es un mundo, ahí sí que es volver al oficio tradicional y al producto artesano ya por fuerza, ahí no te escapas. Cada barrica sale de una manera, mete el mismo producto en dos barricas gemelas en el mismo momento y tal, y cuando las pruebas al mes no están las dos barricas iguales, y es como, claro, esto es una locura, pero a la par es divertidísimo y muy bonito. Y un reto muy chulo. Y las cervezas que salen de ese proceso, que evidentemente es muchísimo más largo que el otro, ahí sí que estamos hablando de, claro, porque ahí estás como añadiendo un elemento nuevo a lo que ya he hablado antes. La cerveza tiene su fermentación, tiene su maduración, pero luego tiene un envejecimiento en barrica, entonces es como un proceso nuevo que le va a aportar otras cosas que no estaban anteriormente, y suele ser largo. Y ahí se puede jugar con el envejecimiento de cervezas ya hechas, se puede jugar con fermentaciones hechas en madera en lugar de hechas en inoxidable, se puede jugar con una cosa súper tradicional, quizás la más antigua que existe, que sería la fermentación de mosto, o sea, de la fabricación de cerveza, sin añadir levadura. Eso también existe. Con las levaduras que tiene la propia barrica y con las levaduras del ambiente, nosotros hacemos unos 2 o 3 lotes al año que se llaman huerta madre, y como su nombre indica, y son cervezas que exponemos al ambiente, dejamos que duerman una noche o 2 noches en la calle. En esas 2 noches se capturan, de alguna manera se pueblan de los microorganismos del ambiente, que lógicamente, entre otros, hay un montón de levaduras ambientales, porque claro, tú dejas cualquier cosa dulce en tu casa y tal, y eso se pudre, se fermenta. Y entonces deja que las levaduras autóctonas naturales pueblen el mosto y se inicia un proceso de fermentación que en lugar de durar una semana, a veces no ha durado un año. Porque la concentración de levadura es mucho menor que cuando tú coges una cosa ya creada y se la añades, claro, lógicamente, ¿no? Y entonces ahí estamos abriendo como un melón que eso sí que ahí ya por definición es infinito, ahí no hay límite, porque cada vez que lo haces de una manera, por tanto es un reto mucho mayor entender por qué pasan las cosas de la manera en la que pasan, y un proceso muy lento, otra rollo, ¿no? Otra energía así reto, en el oficio del cervecero es como otra cosa mucho más. Te metes a tus barricas, las hueles, ves cómo va cada una, les preguntas. Muy guay. Y eso también estamos con ello ya hace tiempo, pero a ver si para el año que viene conseguimos darle ahí
una vueltecita de tuerca y apostar un poco también por esas cervezas que a la par son también como muy representativas de la filosofía del proyecto y de la filosofía del sector, ¿no? De un producto con mínima intervención humana, de fermentación espontánea, que haga lo que quiera, que respetarle sus ritmos, sus tiempos, ¿no? Como ahí. Eso está muy guay también. Claro. Bueno, yo creo que tenemos un concepto de Siul y su función, su parte en Yaka, ¿no? Me gustaría, bueno, creo que es muy interesante saber tu opinión de cómo ves a Yaka en el futuro. Ahora que yo veo que estáis teniendo mucho nombre aquí en Murcia, veo como una marca representativa también en la cerveza artesana. ¿Cómo ves a Yaka, cómo te gustaría verla dentro de 5 años? Pues por suerte, creo que me gustaría verla muy parecida a como la veo ahora. Solo podría como añadir con un pelín menos no sé, un pelín menos de agobio, ¿sabes? Como un seguir por el mismo camino, en el sentido de que entiendo que un puntito más de consolidación te hace también como tener como quitarte ciertos miedos, ¿no? Ciertos miedos que te da ostras, si iremos para adelante, que cada vez tenemos menos, ¿no? Pero que al final, en este sector también, con todo también lo que ha pasado en los últimos años, que si crisis, que si historias, tal, al final ha habido momentos delicados y como que de alguna manera necesitas quitarte un poco esos temores, esas cosas para como volar un poquito más alto, pero quitando un poco esa sensación de que de que en ciertos momentos todavía sentimos así como cierta apretura, de que no es tampoco una cosa que vaya así como... Pues claro, eso te limita y te hace como tal, pero por estas líneas, por ejemplo, que comentábamos ahora, de hacer cerveza muy rica, de mejorar las recetas, de trabajar en barrica, de mantenernos fieles al producto que elaboramos, entendiendo la definición que tiene ese producto, que al final siempre es un producto, pues eso, natural, sano, sin filtrar, creativo, diverso, manteniendo un poco esas claves, pues solo es como consolidarte un poco más para todavía poder como hacer las mismas cosas con más, ¿no? Con claro, más fuerza y con menos distracciones o algo así, pero no tenemos ni yo, ni creo que por suerte mis socios ni tal, no tenemos ninguna inquietud así de convertirnos en otra cosa, ni de que tengamos como una ambición, una gana de que ahora dentro de 5 años seamos 10 veces más de lo que somos ahora, ni no. Seguir creciendo, un buen producto, crecer poquito a poco, porque al final tienes que crecer algo, pero ni siquiera con implementando muchos más litros de producción, ni mucha más gente en la empresa. En ese aspecto creo que estamos en un punto bueno, que tiene que de alguna manera optimizarse un poco más para que vayamos un poquito más desahogados y podamos, si cabe, que es difícil, pero podamos disfrutar todavía un poco más de nuestro trabajo gracias a quitarnos cierta apretura o algo así, pero realmente estamos haciendo a día de hoy lo que hemos querido siempre, y en ese aspecto estamos contentos. Y como, ¿qué quería hacer? Pues esto, claro, hacer esto y que nos vaya bien y que a la gente le guste nuestra cerveza y que disfrutemos ¿sabes? Como virgencica, que me quede como estoy, ¿no? Sí, sí, con ese matiz de un poquito más de descansado de lo que tal, porque es verdad que lleva ciertas tensiones o en según qué momento ciertos volúmenes de trabajo un poco bestias de más, que al final con los años también te apetece como que de alguna manera sea una cosa más equilibrada. Pero bueno, al final también un producto y un sector nuevo donde tiene un componente de aventura permanente, que esto no es sota caballo rey, esto es un día que una birra se te complica o que hay un problema, al final lo hacemos todo a mano. Entonces pues también esa parte, aunque a veces te pesa, es decir que también te da una vidilla, que a quien le guste hay gente que prefiere igual no, pero en mi caso, salvo momentos de mucha saturación, al final te da una vidilla y te da una alegría de vivir. Tú vienes aquí a hacer cerveza y esto no es meter tabla en una máquina, esto de hacer cerveza es un mundo. Claro. Te puede ir bien, te puede ir mal, se te puede complicar, puedes salir una hora antes, una hora después, forma parte del juego, ¿no? Claro. Así que realmente bien. Vale, pues bueno, enfocando ya el final, que hay una pequeña sección que le hacemos a todo el mundo,
nos gustaría mucho saber... Tenemos que bebernos esto antes de que acabemos. Entonces, Pues venga, yo llevo algo de ventaja. un pelín. Nos gustaría mucho saber si a día de hoy eres feliz. Sí. Bueno, en verdad te iba a decir con mi trabajo, pero bueno, te he respondido que sí, porque con mi trabajo y con el resto de cosas. Qué bueno. Pero en particular con el trabajo, sí. Sí, ya ¿Qué es para vamos a ti? cumplir ahora en noviembre 15 años. Yo en particular, luego el resto de gente de mi equipo se ha ido incorporando a lo largo de esos 15 años. A lo mejor al principio, no sé si fueron 2009, 2015. 6 años solo y luego ya la incorporación de toda la gente que ahora estamos. Entonces, por final, en ese aspecto muy guay, muy contento y muy bien. Sí. Claro. Sí. Muy guay. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la sección que ha comentado Miguel, 5 preguntas de emprendimiento, un concepto más general de emprendedor, es cómo piensa esa cabeza emprendedora. Y bueno, la primera pregunta sería... Estas son las difíciles, ¿no? Estas son las 5 preguntas de examen. Es fácil. ¿Tu vida es tu negocio o es un medio para poder vivirla? Mi vida... Claro, te voy a responder lo que hay que responder, que es que ni una cosa ni otra. Claro, porque mi vida es mi negocio, lo ha sido. Y a día de hoy lo ha sido. Y cuando lo ha sido mucho, he tratado de que no lo sea tanto, quiero decir. Yo soy ya una pregunta muy personal, pero que al final tengo 3 hijos, tengo relaciones, tengo cosas, hay un mundo ahí fuera que te espera con millones de situaciones, de cosas que requieren tu atención y que en ciertos momentos es un peligro bastante frecuente que en las dinámicas de emprendimiento sean tan absorbentes que al final hay un día que también dices, hostia, espérate que esto un tiempo se sostiene, pero las demás cosas me gustan mucho. Entonces hay momentos donde tienes que medirte a ti mismo pero por eso digo que es un punto intermedio que no sabría dónde colocarme, pero el hecho de que el negocio sea solo un medio para poder hacer lo demás, tampoco, porque visto así ni es el mejor medio, porque tampoco es que esto sea un sector donde trabajes poco y ganes mucho, tampoco. Entonces, claro, al final hay una parte pasional evidente que está ahí siempre empujando y que te cautiva y que te hace feliz, que al final es una mezcla de todo, ¿no? Qué bueno. Vale, pues mira, justo además has comentado un poco. Cuando tienes un problema, o tienes tanto aquí en Yaka como en lo personal, ¿qué es esa cosa que te empuja para seguir adelante? Venga, Siul, vamos. ¿Qué te hace seguir adelante? Cuando tienes un problema, hostia, no lo sé. ¿Qué te hace seguir adelante? ¿Cuál es tu motor? Sí, Claro, ¿cuál es tu motor? No lo sé, tío. Tú mismo. No sé cómo decirte. El motor es... Esa pregunta no sé la respuesta. El motor que es como muy mística para mí la pregunta. Como el motor eres tú, el motor es que lo sientas, que te empuja, ¿no? A un problema, pues a superarlo, a mejorarlo. Sí. Puedes decir, bueno, que al final es también mucho la gente, ¿no? Pues tus problemas personales más de tu faceta, pues tu familia, tu tal. En la empresa cualquier problema al final son tus compañeros, tus socios, porque al final el motor puedes tratar de buscarlo por ahí, pero también eres tú. Si no eres tú, no vas. Te arrastran un tiempo, pero tiene que movérsete dentro. Claro. Para cuando tienes un problema, de alguna manera tienes tú que tener las ganas sí o sí de solucionarlo. Te tienen que nacer. Si no te nacen, las buscas hasta que te nazcan, pero tienes que ser tú el que lo solucione. Bueno, decía que no tenía respuesta y a mí me parece una muy buena respuesta al final. Ah, bueno. Claro. Bueno, aquí en el mundo del emprendimiento siempre nos basamos mucho, la gente ve dinero, o sea, relaciona emprender con dinero y muchas veces descuida la pasión, ¿no? Que es lo que te mueve, como has dicho antes. ¿Y qué es el dinero para ti? ¿Cómo interpretas tú la figura del dinero? Pues, ¿qué es el dinero para mí? Pues voy a hacer una respuesta rápida que me ha venido y luego sí que no la explico, pero que el dinero para mí básicamente es una putada. Es un sistema de funcionamiento social que genera muchísimos más problemas que soluciones y entonces pues básicamente es un drama de la humanidad.
que parece que facilita, pero que esa es la máscara que se pone para que todo el mundo lo queramos, pero que realmente no facilita una mierda. Realmente por cada uno que tiene dinero hay uno que no lo tiene y que tiene un drama. Entonces realmente no es un arreglo social, es un arreglo para el que lo tiene. Entonces como sociedad no tiene ningún sentido más allá de... Dicho esto, que es como una respuesta más romántica, pues al final el dinero es, pues, ahí sí que te diría, como la pregunta de antes, ¿no? Ahí sí que es pues, un mero medio para desenvolverte en este mundo que nos ha tocado vivir en esta época, en este siglo XXI, porque claro, si no tienes dinero, pues básicamente estás muy jodido para muchas cosas, con lo cual pues tienes que tenerlo. Entonces, si consigues además tenerlo de una manera, como decíamos antes, que no sea que al final... En el esfuerzo de conseguir ese objetivo, al final desvives, al final, claro, estás jodido doblemente. Se trataría de, en la búsqueda de ese medio, que no te queda otra, pasártelo lo mejor posible o hacer una actividad que te nutra por otros lados, porque si es tu única motivación, Claro. tienes las patas cortas para mí. Estás jodido, la verdad que sí. Muy jodido. Vale, bueno, pues vamos a la penúltima pregunta, que sería... ¿Tienes miedo a perderlo todo? No te sabría decir por qué, pero no me asalta ese miedo. No sé si es porque me veo seguro de que no me va a ocurrir o porque al final nunca lo pierdes todo, no sé cómo decirte. O por qué lo vas a perder todo, no sabría muy bien. Es que había hecho una saga de preguntas últimas que aquí sí que rozan lo filosófico, aquí menos mal que... No, así respondiendo fácil, a mí no me asalta ese miedo. Imagino que va también caminado después de todo este esfuerzo, esto que has conseguido y tal. Claro. No me asalta ese miedo, no sé si porque no lo veo probable o porque al final en ese aspecto soy capaz de vivir bastante a lo inmediato. Vivo el día y tenemos esto y es un lujo. Si un día no lo tenemos, pues yo qué sé, pues puede ser, pero ya haremos otra cosa, no sé, no tengo miedo. Sí, al final puedes perder una estructura física, ¿no? Pero tu conocimiento, tu experiencia, No, claro, o sea, eso seguro que no. Cuando tienes esa seguridad también dentro de que puedes iniciar o puedes hacer otra cosa o tienes otras inquietudes y tal, pues le pierdes el miedo, ¿no? Vale, bueno, pues llegamos al final. La última pregunta para quien nos esté viendo. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a emprender hoy? ¿A emprender? Pues que lo haga. Que lo haga. Y además, que lo haga... Claro, que lo haga. Si alguien quiere hacer una cosa, que la haga, y además diría como cuña que lo haga ya. Que lo haga ya me refiero de que yo por lo menos así hice y creo que es un buen criterio, y es que al final el hacer es lo que te reporta una mayor cantidad de información y de experiencia y de conocimiento de cómo hacer. O sea, no va el saber y luego el hacer. Es el hacer el que te da el saber y entonces va todo el tiempo saber hacer. Entonces, si tú tienes la inquietud de emprender algo, empréndelo ya, porque si piensas mucho en cómo hacerlo y tratas de adelantarte mucho a lo que luego te pasará y de hacer muchos proyectos y de escribirlo todo mucho y de calcular hasta el último detalle, mi experiencia por lo menos es que luego arrancas y todo es diferente a como te habías planteado. Lo que pensabas que iba a funcionar no funciona, de repente te sale una sorpresa de que algo que no tal va de lujo. Entonces, al final creo que hay que librarse como de todas esas limitaciones que al final son como muy teóricas, muy mentales, es decir, tú te nace hacer algo, ponte a hacerlo. Enseguida que te pongas a hacerlo, se va a ir limando, ¿no? Enseguida, muy pronto te va a decir esto sí, esto no, esto de esta manera, esto ta. Con lo cual es mejor no pensarlo mucho. Empiece y arregla en el proceso. Sí, quieres emprender, emprende. Luego es verdad, hombre, 4 cosas, pero que no te desgastes en las fases previas, porque al final no son tan representativas de lo que luego te va a ocurrir, ¿sabes? Claro. Y que hay mucha gente que sufre de un concepto que conocí hace poco, de parálisis por análisis. Sí. Estoy todo el rato pensando en cómo, sí. que no hacen nada y perfectamente como tú has dicho. Tú te planteas el escenario, va a ser así. Empieza y dices, vale, pues todo lo que he pensado no me ha servido para nada porque Totalmente. ha sido muy diferente. Totalmente. O sea, que creo hay que llevar cierta agilidad. Sí. Porque la vida, aparte la vida cambia mucho, como tardes 2 años en
vuelvo si queremos al tema de la cerveza, pero que si tardas 2 años en analizar el mercado de la cerveza, cuando termines las conclusiones, el mercado ha cambiado más rápido que tú lo has analizado. Claro. Va a haber otra cosa ya que cuando tú empezaste a estudiarlo, seguro, claro. Claro. Depende también a lo que te dediques, pero que en sectores también así que suele ser bastante común denominador del emprendimiento, porque suelen ser dinámicas de emprendimiento en cosas novedosas, ¿no? En cosas, claro, cuanto más novedosa una cosa, más imprevisible, ¿eh? Tú estás pensando que esto va a ir por ese camino, pero no lo sabes. Claro. No lo sabes porque justamente es algo nuevo, algo ¿no? que estás emprendiendo, entonces es mejor aterrizarlo y ponerte medio pronto antes de desgastarte o de paralizarte en todo ese lío. Sin duda, pero sin duda. Total. Bueno, Siul, pues ahora ya sí hemos terminado. Yo personalmente me siento muy afortunado de poder tener una conversación. Llevamos aquí 1 horica y algo hablando. Una persona como tú, maestro cervecero, creo que sin nosotros tener este proyecto no se habría dado este caso. Yo lo he disfrutado muchísimo. Me alegra mucho haber tenido esta conversación. Y bueno, yo estoy seguro que tú también. Me ha encantado conocer esta parte de Yaka. Ya conocemos a Ramón, conocerte a ti como elaborador y como mente, ¿no? de lo que sale que nos bebemos a día de hoy, que nos gusta tanto. Me ha encantado conocerte y bueno, ha sido un placer, nos seguiremos viendo seguro. Sí, el mío también, ya he dicho antes, se me ha pasado volado. América, al final es un lujo que alguien te pregunte sobre lo que te gusta y sobre lo que te apasiona, que te pone a hablar y te podría ir a 1 hora y a 2. Así que gracias a vosotros, chavales. Pues, muchas gracias. Si os parece, vamos a brindar con el último trago. Claro, hemos tomado aquí una platanazo, aquí. Y que nos traiga mucho éxito y raticos como estos que creo que son muy valiosos. Y para la gente que nos ve, pues nada, suscribiros, que no os suscribís nunca y nos vemos pronto. Exactamente. Hasta luego. Hasta luego.